Cuando el reloj marca las 10 de la noche, queridos amigos, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Cultura Verdadera, siempre a través de las pantallas de la red. Vamos a hacer un breve alto y a la vuelta nos lanzamos con un gran programa que tenemos preparado para ustedes. No se vayan. Nuestra historia, nuestra idiosincrasia, nuestros valores como chilenos, esto es Cultura Verdadera, un espacio en prime time a través de la televisión abierta para hablar justamente de nosotros mismos como chilenos. Y hoy con un capítulo muy interesante, porque a partir de este instante, durante 2 horas, indagaremos en cómo los inmigrantes han ayudado a construir nuestro país. Bueno, yo como muchos chilenos, familia de inmigrantes, y es increíble cómo hoy Chile se llena de nuevos colores, sabores, acentos. Así que a partir de eso nos parece súper interesante revisar qué está pasando con los distintos movimientos migratorios que se producen, por qué razones, y sobre todo ver la historia de este tema en nuestro país. Quiero presentar a nuestro panel de expertos y también de inmigrantes que nos contarán sus propias aventuras, sus propias experiencias en Chile. Partimos con don Fernando Echeverría, él es ecuatoriano y además presidente de la Asociación de Migrantes Latinoamericanos en Chile, AMIL. Fernando, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Estamos también con don Rodrigo Gangas, docente de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, politólogo, quien colaboró con el libro Juventudes y Nuevas Ciudadanías. Rodrigo, gracias por estar en Cultura Verdadera. Don Marco Barandarian, chef emprendedor, reconocido por el restaurante que lleva su mismo nombre, uno de los lugares de comida peruana en Chile, que por supuesto impulsó su gastronomía. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Yo veo a Barandarian y como que me da... Estamos con don Gonzalo Peralta, un habitué de nuestro programa, historiador, académico de la Universidad Alberto Hurtado. Gonzalo, tu perspectiva histórica muy interesante para poder recorrer este tema. Muy amable, muchas gracias. Y también estamos con don Stevens Benjamin, él es actor haitiano. Ojo que él está protagonizando una película, se está construyendo este film titulado Perro Bomba, una cinta que nos muestra a un joven que llega a Chile con la esperanza de un paraíso económico, pero que al poco tiempo se da cuenta que nuestro país no está acostumbrado a la diferencia y comienza a ser vulnerado en diversos aspectos sociales. Muchas gracias. Qué contingente para lo que hablaremos a continuación. Bueno, antes de revisar nuestra primera nota, yo quiero partir preguntándole a cada uno de ustedes, desde una perspectiva más personal, ¿no? ¿Cómo sienten que los inmigrantes han ayudado a construir nuestra sociedad chilena? Rodrigo Gangas. La verdad que ha sido fundamental, o sea, la verdad uno realmente piensa de que esto ha sido en los últimos años, pero en términos generales la contribución de los inmigrantes en nuestro país ha sido fundamental desde el siglo XIX. Nuestra república se fundó fundamentalmente a partir de lo que es el aporte que hicieron los inmigrantes. El Código Civil lo hizo Andrés Bello, entonces desde ahí uno empieza a mirar ese aporte que ha sido tremendamente importante. Y en el último tiempo, bueno, todo lo que tiene que ver con los temas más culturales, fijas, gastronomía, etcétera, que le han dado una impronta muy interesante a lo que significa la diversidad cultural que nosotros debemos aceptar que ya existe en nuestro país. Por ende, yo creo que ha sido fundamental la presencia de los inmigrantes en nuestro país. Stevens, ¿qué crees tú? Bueno, estoy de acuerdo con lo que él dice. Bueno, ya hablaremos acerca de tu propia historia como inmigrante y cómo tus hermanos haitianos también han sido parte de nuestra historia más reciente, ¿no? Gonzalo Peralta. Bueno, por supuesto, la inmigración es algo fundamental, y no solo fundamental porque uno, digamos, lo decida o lo acepte, sino que es parte de nuestra historia. O sea, nosotros somos un país mestizo y no puede ser de otra manera. Entonces sería impensable concebir a Chile si no fuera con el intercambio de distintos pueblos que han venido a este territorio de entrada. Marco Barandarian. Como bien dice Gonzalo, somos desde los inicios, todos partimos gracias a una inmigración. Porque hay inmigraciones obligadas, hay otras de otro tipo, pero todos partimos de la inmigración. O sea, no solamente estamos solamente Chile, sino todos estos países vecinos, todos se han hecho a partir de la inmigración de algo que se inició como una conquista, que también tiene el nombre conquista, pero al final de cuentas también es inmigración. Y ahora en este último tiempo, como bien decía el profe, la diversidad cultural que existe a través de los diferentes culturas que han llegado por la inmigración, o sea, eso es lo que está haciendo que Chile cambie, o sea, que ha cambiado aceleradamente, por así decirlo. Eso se siente en el ambiente, se siente en el centro de Santiago, en las ferias, en La Vega, en Los Valledor, donde tú vayas. Es una algarabía de la mezcla de colores y de acentos y de todo.
Oye, es increíble cómo hemos dejado de comer comida china porque ahora solo queremos comer platos peruanos. Y piensa que estáis considerando la comida china como comida chilena. Exacto. Tal cual, un clásico ochentero. Claro. Don Fernando, misma pregunta para usted. De lo que decían los compañeros del panel, realmente la diversidad es lo que simplifica para que un país mejore su economía y su estabilidad, tanto en lo cultural y social también. Definitivamente, como decía aquí mi amigo, realmente aquí tenemos una variación tremenda. Podemos conseguirnos un buen camarón ecuatoriano, un buen ceviche peruano, una buena salsa cubana, una buena cumbia colombiana. Arepas. Exactamente. Arepa Entonces, venezolana. tenemos toda esa situación de variedad que no lo tienen otros países y tenemos que aprender a darle las riquezas necesarias y los espacios necesarios para que esto se pueda seguir desenvolviendo y crearnos conjuntamente lo que se requiere en unificación, crear el Chile que todos queremos realmente, un Chile de progreso, de buen porvenir. Eliminar eso que significa la inclusión actualmente, ¿me entiendes? Que la inclusión sea para todos realmente. Evitar que te juzguen por el color de la piel, evitar que te juzguen por la tonalidad de la voz. Decirte podrás o no podrás. Entonces te ponen en una serie de dudas porque eres inmigrante, porque vienes de otro país y no sabes que tu capacidad o tu forma de pensar quizás está más adecuada al que está en el momento aquí. Entonces sacarnos esa brecha de por medio, esa pared que tenemos de por medio, que la inclusión significa progreso para el país. Hay que saberla utilizar, que eso sería lo conveniente en esto. Hoy día queremos conocerlo todo, desde los testimonios, pasando por la historia y por supuesto aspectos más filosos como el racismo, la xenofobia, la discriminación. Antes, nuestra nota de Cultura Verdadera que nos pone en contexto acerca del valor de los inmigrantes para la construcción de nuestra sociedad chilena. Hola, yo soy Vanessa Pérez Alca, mi nacionalidad es peruana y tengo 31 años y estoy aquí en Chile yendo y viniendo 2 años y medio. Soy Ruth Francesca, vengo de Haití, yo soy haitiana. Tengo 5 meses en Chile. Hola, soy Ronnie Ochoa Costa, enfermero de profesión. Llegué a Chile alrededor de 7 meses. Mira, mi nombre es César Roldán, tengo 28 años, soy venezolano de Caracas y tengo ya un año, casi un año y medio, 1 año y 3 meses acá en Chile. Mi nombre es Fabiola, soy de Bolivia y me vine aquí hace 1 año y medio y por trabajo. Chile conoce hoy un flujo de inmigración nunca antes visto. El poder de atracción de extranjeros a nuestro país se quintuplicó desde 1980 a la fecha. Situación que representa un desafío de acogida e inclusión para nuestra sociedad. Pero, ¿cuáles son las razones que hacen que tantos extranjeros se vengan a vivir a nuestro país? Me vine a Chile por una oportunidad laboral y una vida ya independiente. Abre puertas a nivel laboral, dando oportunidad a todos nosotros que somos extranjeros, a nivel de sueldos y horarios también. Es un buen país para mí, porque el Estado, para nosotros haitianos, nos dan facilidad de encontrar papeles. Cuando yo voy en la calle a buscar, yo encuentro un trabajo. No puedo obviar el tema de la situación política, económica en el país y nada, buscando también dentro de mi juventud un poquito más de experiencia. Empecé a trabajar de nana hace 6-7 meses, me regresé para Bolivia y me gustó Chile, más el mar, los paisajes y todo eso y me fui para Bolivia y me regresé. Pese a que todas las razones de llegada de los inmigrantes a Chile, según las estadísticas del Departamento de Migración y Extranjería, son diversas, la mayoría de las visas entregadas son por razones de trabajo. En términos de los lugares de asentamiento en Chile, el mayor porcentaje de migrantes reside en la región metropolitana, concentrando el 61,5% del total de la población, seguido por el norte grande con la ciudad de Antofagasta. Situación que se repite en Tarapacá, Arica y Parinacota, sector en el que en los últimos 20 años ha experimentado un boom económico por contar con un importante intercambio fronterizo. Los principales países que residen en territorio nacional son latinoamericanos. Perú sigue liderando las cifras y es por lejos la principal colonia de la región en nuestro país con 130.000 peruanos, que representa el 31% total de los extranjeros. Por tanto, 1 de cada 3 inmigrantes en Chile es peruano.
seguido por los argentinos representado con un 16,3%. En tercer lugar figuran los bolivianos con un 8,8% y en cuarto lugar los colombianos con un 6,1%, mientras que los ecuatorianos representan el 4,7% y los haitianos, que han aumentado en la llegada de Chile, ocupan el 2% del total de los inmigrantes. Pero, ¿qué percepción tienen los extranjeros de los chilenos? Son fríos de entrada, pero después, como cuando llega el verano, se sueltan y son bastante calientes, ¿sabes? Buenos para la talla, como dicen acá, son buenos para los chistes, les gustan las bromas pesadas, pero tienen un concepto de amistad bastante bueno. La mayoría de los chilenos reaccionan como cuagua, siempre hace broma y juega con las personas. En el Departamento de Extranjería e Inmigración, ubicado en el centro de Santiago, en las calles San Antonio con Santo Domingo, diariamente se atienden cerca de 2.200 personas extranjeras. Incluso en los días interferiados, esta cifra llega a 3.500 personas diarias. Inmigrantes que han dejado sus tierras con la esperanza de encontrar mejores opciones de vida en Chile, pero que han tenido al menos una mala experiencia. Sí, Chile me parece que tiene partes de racismo, porque me pasó en el metro, me atacaron por llevar mi uniforme peruano. Justo jugaba Chile-Perú y me atacaron. Fue un más o menos joven que me dijo que era una perucha, que venía a su país a invadirlo, y fue muy penoso y nadie me defendió. Yo encontré una chica que me dijo que yo soy negra. De repente uno saluda, dice buenos días, no todos tienen esa costumbre y de repente cuando uno entra al metro uno quisiera saludar, pero se encuentra con la barrera de que todo el mundo se va a quedar callado y uno se siente como que un poco aminorado. Sin embargo, no todos creen que nuestro país es racista. Más allá de racista, yo considero que es un país un poquito más clasista que racista. Están divididos los estratos sociales bastante marcados. Igual considero que hay una diferenciación racial, pero es por un tema netamente, yo considero que histórico. Yo creo que no, porque yo con las personas que he tratado acá y traté con chilenos y no me trataron mal. Una realidad que sitúa a Chile como el país más multicultural de la región y que tiende como principal desafío erradicar el racismo de nuestra sociedad para construir en conjunto de quienes optan por hacer una vida nueva en Chile bajo el principio de la integración y la no discriminación. En nuestro programa. Quiero partir con Gonzalo Peralta. La perspectiva histórica nos parece sumamente importante, ¿no? ¿De qué forma, repito la pregunta, ¿no? ¿De qué forma la inmigración construyó Chile desde sus cimientos, desde sus orígenes como país, como república, como nación? Claro, bueno, está la primera etapa que es la de la conquista, ¿no? Donde hay evidentemente una llegada masiva de extranjeros y una mezcla. ¿Cómo se produjo esa primera mezcla y... no sé si voy a errar en el concepto, ¿no? Pero esas primeras, comillas, castas o clases. Claro, a ver, lo que pasa es que durante la monarquía española los españoles no permitían la llegada de otros extranjeros, los enemigos de España, ¿no? Los otros países europeos. Entonces lo que había aquí era la llegada de españoles o aquellos que eran parte del imperio español, que podían ser de otras nacionalidades, pero dentro bajo esa autoridad, y los pueblos indígenas. Y Chile, en ese sentido, era uno de los territorios más lejanos del Imperio Español. Entonces llegaban pocos extranjeros, excepto estos. Y de ahí viene, diría yo, esta cierta fascinación que no sé si aún en Chile existe, por el extranjero, como si fuera una novedad, ¿no? Y a partir de la República comienzan a llegar extranjeros con una mayor frecuencia porque se terminan esas trabas legales. Y ahí se dan fenómenos bien interesantes. Fíjate tú, por ejemplo, la canción nacional. A ver. El coro, ¿no? Esa parte que los futbolistas cantan con tanta énfasis, ¿no? O la tumba será de los libres o el asilo contra la opresión. ¿Qué quería decir eso? Chile, en el siglo XIX, la década del 1840,
recibió mucho inmigrante y mucho asilado que venía huyendo de guerras civiles o de dictaduras en Latinoamérica. Y en Chile había una situación de estabilidad política mayor que nuestros vecinos. Entonces vinieron muchos argentinos, muchos peruanos, muchos colombianos, bolivianos, en general latinoamericanos. Y venían huyendo de la opresión, ¿no? O sea, de estas guerras civiles o de estas dictaduras. Y en esa época se escribe la canción nacional chilena. Entonces tú ves que el coro, que es tan importante, responde a eso. Mira. A una hospitalidad de Chile ante el inmigrante que es víctima de la opresión. Es increíble, claro, porque uno la canta y como que la pasa soplado. Claro, como que se naturaliza y más o menos no se fija. En el coro de nuestro himno está ese espíritu. Claro. O la tumba serás de los libres o el asilo contra la opresión. Recibir extranjeros perseguidos. Yo te preguntaba por este primer mestizaje y de qué forma se va construyendo la sociedad chilena en sus diversas clases. Claro, bueno, durante la monarquía existía una estratificación social rígida, estamental, legal. No era una costumbre social o un prejuicio, sino que estaba establecido por ley. Y eso se diferenciaba según raza. Existía lo que se llamaban las castas, ¿no? Donde estaban los blancos, los mestizos, los negros, los mulatos, los indígenas, etcétera, cada uno en su lugar y con distintas legislaciones. Y era castigado si tú te inmiscuías en la otra casta. No había ninguna posibilidad de un ascenso social, digamos. No. El ascenso social estaba prohibido por ley. Entonces, esa es la situación durante la monarquía. De hecho, existían unas pinturas que se llamaban cuadros de castas, donde aparecían todas las posibles combinaciones entre estas distintas castas. Por ejemplo, qué sé yo, un mulato. Entonces salía el dibujo de un hombre blanco, por ejemplo, con su vestimenta y su aspecto, y una mujer negra con su vestimenta y su aspecto racial, y el niño de la mezcla de ambos. Y de esa manera se podían reconocer y así colocarlos en el lugar que les correspondía. Qué locura, claro. Es como si estuviésemos hablando de una receta de un chef, digamos. Algo así. Y esto era de laboratorio. Esto era a nivel hispanoamericano, no era un fenómeno solamente chileno, pero la sociedad estaba organizada de esta manera. Tenemos un cuadro muy interesante, señor director, si lo podemos ver en pantalla, que nos da cuenta de la estimación de residentes extranjeros en Chile. Rodrigo, esto nos muestra un gráfico desde 1982 hasta la actualidad, ¿no? Y es interesante considerarlo para que podamos discutir, ¿no? Hacemos un paralelo entre la posición más histórica en la construcción de nuestra sociedad, lo que nos contaba Gonzalo Peralta, con lo que está pasando hoy día. Rodrigo, ¿cuál es tu lectura en torno a el aporte de los inmigrantes a nuestro país? Sí, mira, la verdad es que yo creo que ahí lo que refleja ese cuadro, yo creo que yo coincido con Gonzalo en el análisis que hace, pero yo ahí también agregaría un elemento que tiene que ver justamente con periodos de apertura económica. El siglo XIX en un primer momento tuvo, nuestro país lo que quiso fue tener un proceso de apertura, ¿cierto?, de incorporarse al mundo, precisamente porque después de un periodo colonial, te fijas, lo importante era abrirse al mundo, y en ese sentido un proceso de colonización, o más que colonización, sino que de inmigración invitada, ¿cierto?, era tremendamente importante. Para después, yo creo que en el siglo XX, a lo largo del siglo XX, quizás a principios del siglo XX se puede haber seguido dando, ya no necesariamente en forma tan invitada. Lo que uno veía, por ejemplo, en ese gráfico es una tendencia que se da en los últimos años, que tiene que ver con fuerte proceso de apertura económica. Esta imagen, ¿cierto?, de mostrar a Chile, ¿cierto?, como un país estable, en primer lugar, es súper estable políticamente en relación a la región, ha permitido de alguna manera mostrar, ¿cierto?, una especie de espacio para poder vivir en forma muy grata, muy cómoda, ¿cierto?, pero que también entrega mecanismos de mejorías económicas, ¿cierto?, ciertas condiciones en las cuales los inmigrantes se pueden desarrollar laboralmente. Muchos de los testimonios que nosotros vimos en la nota introductoria tenían que ver justamente con eso, ¿te fijas? O sea, la posibilidad de venir a un lugar donde no solamente se genera este proceso, te fijas, de vínculo relacionado con todos estos fenómenos de globalización, sino que también está la oportunidad. Y la oportunidad tiene que ver justamente con esa imagen país que desde los, yo te diría, mediados de los 80, con este despegue del crecimiento económico, ¿cierto?, pero fundamentalmente desde los 90, con esta lógica de la transición estable, te fijas, un país que es muy bien ordenado, se manifestó como en el espacio, yo te diría, bastante interesante como para que recibir a los inmigrantes. Y es por eso que yo veo ese despegue, o sea, en esa curva es amplísima.
porcentaje que sigue creciendo, de todas maneras. O sea, independiente que nosotros hoy día tengamos niveles de crecimiento económico menor, pero la imagen ya está instalada. Exacto. Rodrigo, bueno, aprovechando el gráfico que veíamos, los últimos 10 años, ciudadanos de ¿qué países principalmente llegan a Chile? Bueno, ¿estamos recibiendo inmigrantes principalmente de dónde? Mira, bueno, los datos que se mostraron efectivamente están en lo correcto. O sea, nosotros tenemos inmigrantes, fundamentalmente la colonia peruana es la más interesante, ¿cierto? Tenemos bolivianos, argentinos, pero fundamentalmente en los últimos años han ido creciendo los inmigrantes colombianos y el fenómeno de los haitianos. Yo quiero hacer, antes que todo, ¿cierto?, enviar un mensaje de apoyo a la gente de Haití que está viviendo una situación tremendamente compleja, digamos, a producto del huracán, y no solamente la gente de Haití, sino que toda la gente del Caribe. O sea, creo que es súper importante dejarlo claro. Dicho eso, creo que precisamente son países que de alguna manera han demostrado no solamente debilidades en términos económicos, sino que también debilidades en términos políticos. ¿Te fijas? Independiente de las características que puede tener nuestro Estado, efectivamente el peso institucional en nuestro país es tremendamente alto y es tremendamente grande en comparación a muchos otros países de la región. Entonces eso llama la atención para muchos países que hoy día en términos institucionales se encuentran bastante más precarios, digamos, o que tienen institucionalidades que son mucho más débiles, ¿fijas? Y en ese sentido, evidentemente que la sociedad colombiana, producto de todos sus conflictos que ha ido teniendo, que si bien es cierto, se han ido regularizando últimamente, pero son sociedades que son en conflicto, en la misma sociedad haitiana. Entonces, evidentemente que ahí uno puede observar ese componente, te fijas, que está entrando con mucha fuerza en nuestro país. Gonzalo, volviendo a la historia, y retomando desde el punto donde quedamos, castas que no se podían mezclar, posiciones sociales que además eran inamovibles, penado por la ley salir del lugar del cual te correspondía estar. ¿En qué minuto la sociedad chilena efectivamente se comienza a mezclar, a mixturar de una forma ya mucho más difícil de testear, ¿no? Claro, bueno, con la llegada de la independencia se acaban esas prohibiciones legales, pero sí se mantiene como una costumbre social, ¿no? Lo que decías tú hace un rato con respecto a la relación entre racismo y clasismo, ¿no? Se mantienen diferenciaciones sociales desde un criterio de clase. Y eso es un tema que aún persiste y que se va superando lentamente, porque yo diría que es un tema social y cultural, y eso es muy profundo. Y las primeras oleadas migratorias que llegan a Chile en la independencia son los británicos, ¿no?, que llegan a Valparaíso producto de la apertura del comercio. Y ahí hay conflicto, pues resulta que los ingleses eran protestantes. Y había gente en Chile que rechazaba esa inmigración porque los consideraba unos herejes, ¿no? Entonces ahí ya tuviste un primer problema, por ejemplo, si podían ir o no a misa, dónde los enterraban, el matrimonio, esa clase de cosas. Entonces ha sido un largo proceso de asimilación de los inmigrantes y de adaptación de la cultura en un país, como te digo, muy aislado hasta esa época, con una construcción de identidad, con un afán de tipo unitario, ¿no? En Chile es muy difícil que se permita o que se haya permitido la diferencia o la variedad, por ejemplo, de las provincias, la idea en otros países que se han creado sistemas federales. Aquí siempre ha estado el proyecto unitario, ¿no? Todos iguales, pero lamentablemente hay unos más iguales que otros, ¿no? Esto es muy interesante, o sea, el miedo a lo desconocido, el miedo a lo distinto, es algo arraigado en nuestra cultura. Y ahí hay otra cosa interesante, que se consideran algunos inmigrantes mejores que otros, ¿no? En el caso de los ingleses, ¿no? Un país europeo que para los países latinoamericanos del siglo XIX era el ejemplo a seguir, ¿no? Ser como los ingleses o ser como los franceses era el horizonte histórico. Entonces, si llegan gringos, son bienvenidos, ¿no? Pero si llegan de otros países considerados inferiores, a eso no se les recibía bien. Entonces, ahí también hay otro conflicto en relación a qué tipo de inmigrantes según esta consideración. Piensa tú que hacia mediados del siglo XIX se conforma una serie de iniciativas estatales para atraer inmigrantes para poblar regiones deshabitadas o fronterizas del país. Y ahí es cuando llegan, por ejemplo, los alemanes de Valdivia.
Y hay unos informes en los cuales se recomienda que inmigrantes debieran venir y quienes no. Vamos a hablar de eso a la vuelta. Y ahí aparece una lista de los buenos y los malos. Vamos a hacer una breve pausa y como decía Anita Tijoux, ¿por qué cuando viene un gringo se le da la mano, pero cuando viene un peruano, que es nuestro hermano, lo devolvemos, lo rechazamos y lo humillamos? Vamos a hablar de aquello, queremos saber los testimonios de cada uno de nuestros amigos inmigrantes que hoy forman parte de este panel, porque no solo queremos saber sus experiencias en Chile en torno a las cosas difíciles que le han pasado, sino que también cómo nos ven a nosotros como chilenos. Lo raro que hablamos, esto me gustaba, esto que lo que decía nuestro amigo colombiano, que nos gustan las bromas pesadas. ¿De qué se trata eso? Vamos y volvemos, esta es Cultura Verdadera. Noche de lunes, esto es Cultura Verdadera a través de las pantallas de la red. Tema infinitamente interesante. Hoy hablamos de la historia de los inmigrantes en Chile y cómo han ayudado a construir nuestra sociedad. Es muy importante discutirlo hoy cuando ya no es sorpresa. Estamos llenos de colores, sabores y acentos nuevos en distintas ciudades y en varios lugares del país, pero esto no es nada nuevo. Esto es una sociedad que se construyó en base a la inmigración. Y justamente estábamos conversando con Gonzalo Peralta, historiador, respecto de la construcción de nuestra sociedad. Primero fueron los ingleses y luego llegó una oleada importante de alemanes. Claro. ¿Qué año aproximadamente empezó a pasar eso? Eso es a fines de la década de 1840. ¿Qué tan importante fue ese movimiento migratorio y qué tanto marcó a la sociedad chilena? Sí, bueno, una diferencia interesante de la inmigración alemana a Chile es que fue una inmigración impulsada por el Estado chileno. Ajá. A diferencia de los ingleses que llegaron por motivos económicos, por el motivo del comercio internacional y de los puertos. En el caso de los inmigrantes alemanes, Chile, el gobierno chileno decide que hay ciertas regiones del país deshabitadas y que es necesario habitar por motivos económicos, políticos y, digamos, geopolíticos, ¿no? Y envían agentes de colonización que se llamaban a Europa en busca de inmigrantes. Ahora, ojo, ahí está de nuevo que inmigrantes son los predilectos, ¿no? Y ahí calificaron los alemanes. Y esto coincidió con una revolución que ocurrió en Europa el año 1848, donde muchos europeos son perseguidos después al ser derrotados, el bando revolucionario, ¿no? Y entre ellos están estos alemanes, que son alemanes, diríamos, de izquierda de la época, y que son acogidos por el gobierno chileno y son traídos a Valdivia, que en esa época era una ciudad que estaba muy abandonada, muy decadente, y se les entregan tierras, implementos de trabajo, ayuda técnica, herramientas, etcétera. Y a partir de esa colonización se crea una identidad muy importante en el sur, porque ellos se instalan en Valdivia, en Osorno y en la zona de Yanquihue. Y es una colonia que hasta el día de hoy es muy potente. Yo diría que es una de las colonizaciones organizadas más trascendentes en nuestra historia republicana. Y las consecuencias las vemos hasta ahora, en la cultura, en la sociedad, en la gastronomía, por ejemplo. Música. En la música, en toda esa clase de elementos. Don, en la pausa estábamos hablando respecto a este tema, porque esto no se detiene acá. Don Fernando, ¿algo quería complementar respecto a bueno, complementando a lo que tú indicabas, nosotros le conocemos como extranjeros y migrantes. ¿Qué es lo que sucede? Que más o menos dentro de la OCDE, de los países que están en la OCDE, indica que el 13% cada país debería tener como inmigrantes, ¿sí? Un 13% un de 13% de inmigración dentro de cada país. Y actualmente, para que la gente lo conozca, hay un 2.7% a nivel de Chile, tomando en consideración que entre 1885 a 1900 llegó el link más alto de Chile, que fue un 4% de emigración aquí, pero tomando en consideración lo que tú decías, que fueron el oleaje europeo que vino para acá. Entonces, en ese momento es el 4% que llegó. En la dictadura se bajó al 0.7% por todo el proceso que se mantuvo aquí en Chile. Y ahorita estamos en el 2.7%. Entonces quiere decir que el chileno jamás se debe preocupar por la cantidad de inmigrantes que existe. En total tenemos unos 400, a un aproximado de 480.000 inmigrantes de todos los países, predominando lo que tú decías que es Perú, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador. Tomando en consideración que, por ejemplo, dentro del censo del 2012, que es otro proceso, no se ingresó lo que es Haití y República Dominicana.
¿sí? Entonces, que son los que van a fomentar en el próximo censo que va a haber ahora en noviembre, si no me equivoco, ¿no? Qué importante lo que nos dice Fernando, porque a mí me ha tocado, ¿no? Y me imagino que es una conversación permanente que mucha gente en su casa va a compartir conmigo. De repente uno se sube un taxi, por ejemplo X, ¿no? Y uno dice, uy, qué increíble la cantidad como de inmigrantes, nuevos colores, nuevos sabores. Nos vienen a puro quitar la pega. Exacto. Y siempre el discurso es: yo no tengo ningún problema con que vengan extranjeros a Chile, yo no soy racista, yo no soy discriminador, pero nos vienen a quitar la pega. Entonces, claro, hay un doble discurso que es bien peligroso ahí. No sé, Marco, ¿cómo lo viviste tú? Porque tú llevas en Chile muchos años y llevas un tiempo tan importante que estuviste de mucho antes que empezaron a llegar muchos peruanos a Chile. Entonces, has tenido una perspectiva privilegiada. Gracias a Dios. Sí, porque el año en que yo llego es el año 92, yo estaba entre los 1.600 y 1.800 peruanos que llegaron primero, que ahora ya están un poquito pasados, ¿no es cierto? En ese tiempo, venir de Perú aquí a Chile, sobre todo a Santiago, te sentías extranjero. Las personas querían invitarte a su casa, querían presentarte a su familia, porque llevar un extranjero a la casa era una novedad. Y para uno era agradable, por así decirlo, ¿no? Pero también... tuviste una buena experiencia de entrada. Por supuesto, es que no solamente yo, creo que todos los otros peruanos, porque tú y verás como en Chile, cómo tratan en Chile al amigo cuando es forastero, pero yo creo que la diferencia habría que mencionarla, y verás cómo tratan en Chile al amigo cuando es cocinero, porque yo no era forastero, más que forastero era cocinero, entonces, sí, imagínate, yo llego a Chile por tan solo 5 días para ver cómo estaba, si era verdad esto de la efervescencia económica de los inicios de los 90, año 92, y si era real, la nueva democracia era real, así de que hice algo que me llevó al lugar donde me encuentro ahora. Sí, pero yo me hice chileno. Me dices primero. Que llegaste por 5 días, sí, y ya llevas más de 24 años, 2 meses y 7 días. O sea que estoy pasado en 24 años, 2 meses y 2 días. Claro, llegué el 31 de julio del 92. Oye, pero espérate, ¿qué estaba pasando contigo en Perú y por qué decidiste Chile en específico, más allá de lo que me comentas, ¿no? No, o sea que la democracia y todo. Claro, que estaba pasando, o sea, que no había pasado. Habíamos tenido a Alan García. Alan García se había poco menos que llevado el Perú, le había puesto raso, lo había llevado para la casa. Entonces había entrado Fujimori. Fujimori por esos días antes de que yo me venga, cerró el Congreso. Entonces yo, que había sido una persona que había viajado por el mundo, que había traído toda la plata de su trabajo para invertirla en Perú, porque mi sueño era volver a Perú siempre, y no me funcionó, porque tú sabes que las crisis económicas, como en el caso de la de Alan García, lo que deshacen es la clase media emergente, y uno está ahí, que el que está remando es el que lo pisan y el que sale perdiendo todo. Entonces no me quedó otra cosa que mirar hacia el sur de mi país. Había conocido yo otros países en el mundo y todo, no me había quedado ni en Europa, no me había quedado en Norteamérica, no me había quedado por Oceanía, porque preferí volver a mi país. Entonces miré el sur, miré a Chile y dije, vamos a ver de qué se trata. Y fueron 5 días los que proyecté quedarme. Y ya van a ser 25 años. Marco, te voy a preguntar en unos instantes si sufriste en algún minuto discriminación, xenofobia, sentiste aspectos propios del racismo chileno. Me dices que de entradita no. ¿Qué pasó después? Lo quiero. Imagínate, yo te voy a contar. Durante 20 años exactamente, yo jamás tuve un problema de tipo, o sea, nada con el racismo, nada con el clasismo, de ningún tipo. 20 años. Y 20 años y un día, que fue cuando cumplió 20 años en Chile, y un día más, porque casualmente fue un canal de televisión para hacerme entrevista por estos 20 años que yo cumplía en Chile y todos los pergaminos que uno había ganado y todo, estando la televisión presente, un cliente de mi restaurante, un poco más. Me tuve que salir corriendo, me quería pegar, pues, aparte de que me dijo sal, ají, vinagre, me las dijo todas. Lo que no había pasado en 20 años pasó a los 20 años y un día, o sea, al día siguiente que yo cumplí 20 años. ¿Qué pasó ese día? Ese día vi un cliente, un señor muy alto, muy grande, medio caucásico así, y me llama y me dice, tú, oye, peruano, ¿tú eres el dueño? Sí, le digo, señor, ¿en qué lo puedo servir? Me dice, ¿sabe qué? Que ya he pedido 4 vinos y los 4 vinos me han salido malos. Yo le digo, ¿sabes qué?
Los vinos, lamentablemente, yo no hago los vinos los compro en las viñas me las traen y eso. Pero si quiere decirme, no, es que ya me cansé, ya pedí 4, los 4 vinos han salido malos, que tú eres un peruano ladrón, que aquí, que me la dijo toda. Y a la hora que se para el hombre, yo le daba como por debajo, por el culo. Entonces yo iba como que le iba a pegar y después me desanimaba y corría. Y terminé, salí corriendo de mi restaurante, me persiguió hasta la esquina. No. Y fíjate que después un canal de televisión me dijo para hacer como un caso emblemático y que hubiese sido el primer caso para utilizar la ley Zamudio, porque justo que estaba en el gobierno de Sebastián Piñera y había salido la ley Zamudio, claro. Y quería que sea un caso emblemático. Mi señora, a quien le mando un saludo, chilena, por eso también uno de los motivos que me quedé, te amo, Olga, de mi vida, mujer de toda mi vida. Entonces, mi mujer me dijo, hijo, ¿para qué vas a hacer eso? Porque ellos ya habían quedado conmigo en una reunión para hacer este caso, el primero de clasismo y discriminación y tanta cosa. Y mi señora me dijo, hijo, por favor, da un paso atrás, no hagas nada porque tú has tenido 20 años intachables, ese señor había tomado, y si es así fue, es asunto de él, no tuyo. Tú no faltaste. Y desistimos de llevarlo a la ley Zamudio. Fernando, lo que le sucedió ese día 1 después de 20 años de tener una buena experiencia, Marco, en Chile, ¿es un caso aislado o son situaciones que se repiten y que desde tu posición como presidente de la Asociación de Inmigrantes Latinoamericanos escuchas testimonios? Bueno, lees este tipo de casos. Estos casos creo que se vienen a menudo, pero tenemos que decir el racismo y el clasismo realmente. Es dependiendo cómo lo quieras observar tú también y cómo lo quieran aceptar las personas quienes les está sucediendo en ese momento la problemática. Pero no nos vayamos tan lejos, que en el 2014 en el estadio, cuando estaba jugando Colombia, estaba uno de los jugadores Rentería, que jugaba en uno de los equipos de aquí, donde hubo una oleada de racismo en el estadio, no era unos 3 o 4 personas, era todo un estadio. Entonces eso se conoció a nivel mundial. Entonces, de ese punto de vista, vamos autoanalizándonos. ¿Seremos que estamos mal nosotros o es el que está llegando? Entonces, de ese punto de vista, eso está grabado y está ingresado a nivel nacional. Pero más allá de eso, yo creo que las cosas han ido cambiando aquí en Chile. Han ido cambiando porque la gente va teniendo una cultura diferente hacia el inmigrante que va llegando, ¿sí? Entonces, obviamente, pero en caso particular, por ejemplo, yo llegué a Chile, a los 4 meses que tuve, comencé a quedarme ciego y me quedé ciego 2 años en Chile. ¿Ciego? 2 años me quedé ciego en Chile. ¿Y por qué razón? Sencillamente el estrés. No te creo. Sencillamente el estrés. Ahí fue cuando en algún momento con Acción Responsabilidad Social Empresarial hicieron un video que se llama por un Chile más diverso. ¿Sí? Y estuve en parte de esa escenografía del video y todo esto. Me quedé ciego, sencillamente el estrés, la preocupación y la atención de todo el sistema creo que me estaba rodeando a mí en esos momentos. Automáticamente la gente todavía no estaba educada culturalmente sobre esta cantidad de inmigrantes que estaban llegando. Cada día que tú salías a la calle era una situación de permanente tensión. Exactamente. Para enfrentar a la sociedad chilena. Exactamente. Entonces, obviamente tuve que andar con un bastón por todo ese tiempo, hasta que me operé por medio de una... Ciudadano Global me ayudó en ese tiempo, me fui a la Fundación Los Andes, si no me equivoco, que es donde me operaron. Pero obviamente ahí para adelante quedé súper bien. Tengo lentes ópticos para toda la vida puestos. Oye, ¿qué me Pero dice? entonces este es un estrés que te genera otras expectativas diferentes. Y tú involucrado con tu familia aquí, en el día a día mentalizarte y decir, ¿sabe qué? Mañana será un día mejor que el de hoy. Sin tratar de que la gente doblegue. Y en vez de uno bajar con todas esas imposibilidades que teníamos, lo que hicimos es cambiar. Mirar, quiere decir que sí se puede si tú lo quieres. Eso quiero preguntarle, Stevens, ¿cuánto llevas en Chile? Llevo 4 años. 4 años. ¿Cómo ha sido tu experiencia de vivir en un país aún poco acostumbrado a enfrentar otros colores en la calle? Bueno, la experiencia es como bien, porque cuando llegué aquí en Chile por primera vez, salí en la calle, me sacaban fotos. Te agarran el pelo. Claro, tu pelo, hacían así, me sacaban el pelo y yo así, ¿qué onda? ¿Por qué me tratan así? No entiendo la razón y le preguntaba a mi papá que... ¿Por qué me hacen así? Que dicen, no, es que acá en Chile no están acostumbrados a ver gente como tú negro. Menos joven como tú haces, porque llegué aquí a los 16 años. Hoy día tengo 20 ahora. O sea, que cuando llegaste al colegio. Sí, vine para estudiar. Eso te quiero preguntar, ¿cómo reaccionaron los otros niños, no? A veces los niños tienden a ser
por la ignorancia y también por poca información desde sus casas, ¿no? O en los mismos colegios, tienden a ser muy crueles. Claro, cuando llegué en el colegio era un colegio de noche nocturna, porque no tenía papeles, no podía ir en cualquiera, pero ese colegio me recibió, así sin papeles, y nos llevó donde se me olvidó el nombre, para que nos dieran un RUT, para que yo pudiera estudiar, y cada mes cambié el RUT hasta que yo siguiera mis papeles. Cuando llegaba en el colegio, no hablaba con nadie, porque me sentía extraño, era el único, todito era blanco en el colegio, y sentaba, no hablaba con nadie, así tranquilo. Y estaba el profesor preguntando qué querían hacer, y cuando me tocó a mí le dije a ellos, quiero hacer un actor. Toditos me miraron así. Y bueno, igual me sentí como raro, cómo reaccionaron ellos. ¿Se burlaron? Se burlaron. Fueron como Yeti del actor. No, de que es el actor en Chile acá. Y después me puse a pensar, me ha dado cuenta que la teleserie no aparece negro. Y veo la tele, Noticentro, no aparece negro, comerciales tampoco. Ahora que veo un comercial, que el WOM, que ahí aparece en negro, pero no aparece. Por eso cuando terminé el cuarto medio, iba a estudiar eso. Y me puse a imaginar cómo se burlaron de mí en la escuela y de lo que voy a estudiar cine, cómo me iría, bien o mal. Y me puse a imaginar eso, que en la tele no veo negro, ni en la teleserie, nada, y dije yo, no, mejor estudio algo para trabajar toda mi vida. Me puse en IP Chile, me puse a estudiar ingeniero en redes de telecomunicación, que nada que ver con el cine. Y claro, en el fondo guardando en el bolsillo tu sueño real, digamos. Eso. Y ahora estás haciendo una película. Y escucha, y mi polola me decía, estudia el cine, mira, tú ya conoces mucha gente, ya había actuado en un teatro con Alfredo Castro, Trabajo Sucio, eso fue en 2014. ¿Paréntesis, polola chilena? Polola chilena y el sueño como de mi película también. Y mi polola me decía, ya, estudia el cine que tú conocías. Y yo decía, no, ¿cómo estudia el cine? ¿Cómo voy a llegar cuando termine y si no encuentro pega? Y entré a estudiar eso. Al final lo dejé, no estoy estudiando. Igual estoy pagando la plata. Pero lo bueno que justo una vez así, estaba así sentado y me llega un mensaje, que es el Alejandro, el productor de Perro Bomba, que me dijo, oye, estamos buscando a alguien así como tú, negro, para hacer un largometraje. Le dije, ya, pues quiero participar. Y fui al casting, me encontré con el director, Juan Cárcel, que él escribió la película, actué con él, le fasciné bien, y ahí quedé en la película, que han sido buena onda conmigo, y cuando me explicaban de la película, me reflexionaba que es como algo que me está pasando a mí. Porque pongamos en la película decía que voy a tener una chilena, en mi vida real tengo mi chilena y voy a vivir en una casa con ella y estoy viviendo en la casa con mi polola y más encima lo más bonito, la película lo graban en parte donde estoy trabajando. Excelente, se cruza la realidad con la ficción. Oye, Stevens, pero quiero conocer más de tu testimonio, quiero saber más cómo te fuiste asimilando en una sociedad, como bien decía Gonzalo Peralta, no acostumbrada a lo distinto, que le teme a lo diferente, casi como una característica arraigada en nuestra cultura más de origen, ¿no? ¿Qué te pasaba en la calle? ¿Qué te pasaba con la gente cuando tenías que hacer un trámite? ¿Sentía ahí discriminación? ¿Sentía ahí miradas distintas, gente que cuchicheaba al lado? Cuenta un poquito de esos detalles, ¿no? Porque si bien es cierto, aquí tenemos varios inmigrantes que tienen su propia experiencia de vida. Supongo, en tu caso, es aún más marcado porque salta a la vista la diferencia y la gente no está acostumbrada. No, porque cuando voy caminando en la calle ellos te miran, algunos que te miran bien, pero te miran mal también. Y cuando te miran mal, te acercan y te dicen, oye, ¿cuánto tiempo lleva ahí? En buena onda. No, llevo 2 meses. ¿Y qué andas güeyando acá? Ahí comienzan ya. Cuando me dicen eso, ya veo que van en mal momento. ¿Por qué te viniste a Chile? ¿Qué hacen en Chile? ¿Por qué Chile? Ahí tengo que darle explicación, ya ahí están yendo mal y que no, pues está quitando la pega a los chinos. Bueno, que comenzaron en buena onda y terminan en mal. Vienen quitándole la pega a los chilenos. ¿Por qué no se van a su país? ¿Te va o te va a quedar? Y me dicen esa cosa a mí, me duele. Por supuesto. Porque no tengo la culpa que estoy aquí, sino mi papá me trajo a mí.
Mi papá me trajo aquí y yo era menor de edad, obvio tengo que estar donde está mi papá. ¿Por qué razones llegó tu papá, tu familia a Chile? La verdad no sé porque, bueno, en esos tiempos era niño, no pensaba de lo que hacía mi papá, su económico no era eso, sino el puro juego. Él se vino acá en Chile, primero que yo, y después de un año me entró a mí. Buscando un mejor destino, me imagino. Buscando una mejor vida para nosotros. Y a veces algo me dicen, como la cultura de chilenos no son lo mismo, me dicen, ¡hora, perrito! Ah, lo miro feo, ¿cómo me va a decir perro a mí? ¿Cómo me va a decir perro? Después sale el otro, no, es de buena onda, perrito. Perro es amigo. Claro. Perro es amigo. Pero que no te acostumbrado a eso que me diga perrito. Es como me decía Barandarian en comerciales, lo primero es como, es que aquí somos buenos para la talla. Y Barandarian me decía, ¿qué talla? Claro. ¿De qué están hablando? Claro, si no te decían, cacha ahí, yo decía, ¿quién? ¿Qué cacha ahí? Claro. Yo decía, oye, ¿tienes pierna? Si aquí están, decía yo. Piernas, si tenía una mina, si tenía polola, claro, o sea, porque aquí principalmente hay que hacer un curso de chilenismo, de modismo chileno. Eso deberían darlo en una universidad. Claro, yo le hice un curso súper intensivo porque tuve que trabajar en un momento en la construcción. ¡Upa! Yo renuncié a la embajada peruana para irme a un restaurante que se suponía que querían poner comida peruana en ese restaurante. Entonces ya estaba listo, renuncio. De tener casa en la mansión de la residencia de la embajada y todo. Y sí, pero voy y me dice, no, todavía lo terminamos de construir en 2 meses y medio, pero yo ya renuncié, le digo. Y entonces me dice, ya, pero te pueden ve a ver si consigues trabajo aquí en la construcción. Nunca me voy a olvidar de este señor, me dio trabajo el ayudante electricista. Y después, cuando terminamos, pasé de jefe de la obra. Tenía 15 días y era jefe de la obra, era el jefe. ¿Cuánta gente a cargo? Todos los que trabajaban ahí a cargo yo de la obra. Yo tenía que abrir y cerrar. Puros chilenos. Claro, y ahí llegó el momento muy simpático de mi vida, aquí en Chile. Viene un día el maestro estucador, y me dice, jefe, si mañana no canta Gardel, yo dejo la escoba y me echo el pollo. Yo había trabajado 3 meses en la embajada peruana, nunca había hablado con un chileno. Y le digo, entonces yo le dije, mire hermano, le digo, tú estás en un país libre ya que han recuperado la democracia, así que si mañana no canta Gardel, usted deja la escoba y ese es el pollo, hermano. No hay ningún problema. Al día siguiente me fui enterando qué cosa era que cantaba Gardel, que dejaba la escoba y que se echaba el pollo. Claro, si cantaba, que si no pagaban el día siguiente, que era sábado, él dejaba la embarrada, claro, y se echaba el pollo, y eso era. Pero para mí me hablaron en chino, yo no entendía nada. Oye, qué notable. En tu caso, ¿qué modismo, qué formas son incomprensibles hasta el día de hoy para ti? Porque una cosa son los modismos que son muy graciosos, pero otra también es nuestra forma de mirar las cosas. Una vez un amigo extranjero me decía, Chile es el único país del mundo que cuando uno le dice a alguien, está bonita la camisa, está diciendo otra cosa. Habían de hombre, no te está diciendo que la camisa es linda, sino que el tipo está siendo sarcástico, irónico, y un extranjero no entiende eso. Sí. Y que en realidad la camisa está linda. No, otra cosa es que cuando, por ejemplo, están hablando contigo, y alguien está hablando contigo, y otra persona está diciendo, o sea, ¿qué cosa es eso? Mueve la boca como diciendo algo, y uno no entendía, claro. Y después uno ya se va dando cuenta claro, se desenvuelve y comienza a aprender ya. Estamos llenos de situaciones solapadas, doble estándar, ahí medio escondido. Sí, uno se ha acostumbrado ya a todo esto, pero yo creo que me ha tocado buenas personas a mí que con estas tallas se han manejado en un perfil bajo, en este caso para mí. Pero yo más preocupado lo veo con el sistema del problema que han tenido los haitianos. No solamente porque, como tú decías, son visibles, pero más allá de la problemática del idioma. Pero más aún, el problema que ellos tienen es el sistema que aquí no se le avalan los estudios. Los certificados de estudios acá, para los haitianos, tienen que empezar desde cero. Entonces desde ahí se crearon las escuelas donde tú estudiaste, por ejemplo, las escuelas del cariño, donde estudiaste que a nivel nacional están creando expectativas y redes que donde todos los inmigrantes están estudiando ahorita y para terminar el 2x1, donde tú lo determinaste. Entonces a base de esto se están creando posibilidades para que el haitiano que llegue pueda inmediatamente culminar y empezar a lo que desea hacer realmente, cubrir sus aventuras o sus deseos y sus ganas, ¿sí? Entonces esa problemática es bastante fuerte realmente que han tenido los haitianos y la tienen todavía. ¿Sí? Gonzalo, desde la perspectiva histórica, nuestro sentido del humor, nuestra forma de hablar, nuestros chilenismos, nuestros modismos, ¿siempre hemos sido más o menos como uno podría verse, retratarse?
Yo diría que sí. Bueno, ahí ha habido siempre un conflicto, ¿no? Porque por un lado está el humor chileno, ¿cierto? La talla, el peluceo. Y por otro lado está esta seriedad, ¿no? Esta frialdad, claro, ¿no? Que se supone que Chile también tiene. Alguien decía en la nota, claro, de entrada son fríos. Un colombiano decía. Y después se ponen caliente, parece, claro, que según la estación del año. El verano se pone caliente, digo. Además le vale llegar como de esta fecha en adelante. Claro, de noviembre en adelante, sí, estamos como rey. Entonces ahí siempre había un conflicto entre esta seriedad que ha sido impuesta justamente intentando imitar moldes europeos, ¿no? Y es algo que se vio mucho durante el siglo XIX, donde la élite quería ser inglesa, francesa, alemana, y donde imitaban la moral victoriana, que es la del control de las emociones, ¿no? Esta cosa flemática, ¿no? Y por otro lado el pueblo que se desbordaba. Entonces ha habido siempre ese tironeo, ¿no? Entre esas dos culturas. O sea, el pituco no se le arrugaba un músculo, mientras que el pueblo estaba en carnaval, desbordado. Eso es el que pretendía, porque también estaba el pituco chacotero. Por ejemplo, Diego Portales, ¿no? Que es el padre de la institucionalidad chilena y de la República Conservadora y todo esto tan serio, pero a Portales le ofrecieron la presidencia y él dijo que no la aceptaba si eso significaba perderse una buena zamacueca. Imagínate, el compadre le gustaba también la pachanga. Y ahí ha habido siempre, yo creo que esta doble, digamos, identidad cultural de una seriedad y una frialdad de este país que está más al sur, que hace frío en invierno y ese tipo de cosas, pero también un deseo de pachanga popular de nuestra mezcla hispana, de nuestra mezcla indígena, de los elementos árabes también y de todos los otros inmigrantes que van en dirección a una vida más festiva y más carnavalesca. Bueno, el tema de los sabores es increíble, el tema de la fiesta, de las distintas celebraciones que los inmigrantes nos van regalando. Uno va escuchando ahora, oye, parece que los chilenos estamos empezando a bailar un poco mejor, gracias a los movimientos migratorios. Y básicamente el chileno es muy tieso, digamos, y hoy día parece que estamos moviendo más las caderas. Algunos decían, ¿te acordás el fenómeno en la tele de la Che? Es un fenómeno, digamos, de un baile traído desde Brasil, digamos. Los cabros chicos, desde muy pequeños, bailando otro ritmo, sí, como nunca antes se había dado. Entonces, un ejemplo súper mediático de lo que podríamos llamar un buen elemento del cual nos empezamos a apropiar. Claro. Ahora, siguiendo con la historia y siguiendo con estos características de nosotros como chilenos que nos pueden retratar, Rodrigo, ¿qué otros elementos te gustaría destacar? Sí, no, me quedé pensando delante con lo que decía Fernando con respecto al tema de los estudios. Sabes que uno de los elementos delante, cuando tú contaste tu historia, tenías que ver que entraste al colegio y no tenías tu RUT. No tenía RUT. Las consecuencias que tiene eso son fatales. Sí. Son fatales. O sea, ese elemento tiene que ver con que no puede acceder a un montón de beneficios en el sistema escolar. En primer lugar. De hecho, hay unas campañas que está a través del Instituto Jesuita, entiendo, de Migraciones. Servicio Jesuita. Servicio Jesuita, sí. Para apoyar, digamos, una campaña para que se les entregue. El número 100.000. El número 100.000, porque les dan un RUN que es de 100 millones. 100 millones, exactamente. Claro. Que de alguna forma les permite estar, pero no estar. O sea, la institucionalidad no les reconoce absolutamente nada. Sí, porque entonces tiene unas consecuencias brutales desde el punto de vista de los derechos que pueden. Y el problema está en que, bueno, o sea, se están vulnerando derechos tremendamente importantes desde el punto de vista de la educación a los niños, fundamentalmente. Y eso significa de que no pueden acceder ni a derechos de la ley SEP, no pueden recibir, por ejemplo, el computador a los séptimos básicos, ¿cierto? Y sin contar todos los derechos que son inculcados desde el punto de vista de la salud, por ejemplo. Sí. En el caso de Recoleta creo que han hecho algo, ¿cierto? Y han dejado la posibilidad de entregarle un número que se puedan atender, digamos, en los centros de salud del municipio. Pero cuando tienen que ir al sistema de salud más amplio, eso ya es casi imposible. Entonces, ese fenómeno es tremendamente complicado. A mí realmente me llamó mucho la atención. De hecho, me tocó ayer en la universidad donde trabajo, ¿cierto?, en la academia, entrevistar a un postulante haitiano, ¿cierto? Y él me comentaba precisamente esta realidad de que al no reconocérsele los estudios, tienen que volver a estudiar, ¿cierto?, sacar el debate. Somos Cultura Verdadera, nuestro hashtag abierto, Cultura Verdadera, @mentiras en la red, nuestra cuenta Twitter
para hablar de un tema tan interesante y que no deja a nadie indiferente como la construcción de un país en base a la inmigración y cómo hoy y en los últimos años esta inmigración se ha hecho mucho más palpable, mucho más tangible. Pero es interesante el dato que nos daba ahí Fernando, donde la OCDE recomienda cierto porcentaje para cada país de número de inmigrantes. Y Chile está muy bajo esa recomendación, por lo tanto, no hay que tenerle miedo a lo distinto, no hay que tenerle miedo al extranjero que viene a Chile a buscar nuevas oportunidades, viene a buscar trabajo. Para empezar, de lo que indicábamos, el CENSE indica de que por cada migrante que hay en Chile hay 2 chilenos fuera. Eso viene a ser un 2.6 o 2.7, si no me equivoco. Entonces, ¿de qué nos estamos preocupando? Continuando a lo que tú indicabas, realmente esto se origina de que Chile tiene una ley migratoria que data de hace 45 años. Entonces es obsoleta, que todo migrante que llega a Chile es un espía, digamos. ¿Me hago entender? Entonces, mientras no se cambie esa ley migratoria, definitivamente nosotros seguimos con ese complejo y esa pared de por medio que nos dificulta el acceso a muchas de las situaciones que estamos conversando y que día a día se las ven. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros revisamos, decíamos y conversábamos en alguna reunión, será por situación económica que no se da, pero si en el 2015 el Departamento de Extranjería e Inmigración del Ministerio del Interior recaudó 25.100 casi millones entre multas, permanencias definitivas y todo lo que requiere. Entonces fue una recaudación súper buena. Solo en Antofagasta en el 2015 se recaudó 2.415 millones y la municipalidad recaudó 2.240, si no me equivoco, en patentes mineras. Imagínate que los migrantes se le llevan por arriba económicamente de los pagos de los ingresos al país, fuera de las divisas que tiene el inmigrante aquí. Entonces, a base de eso, creo que la ley migratoria es la primera condición que el inmigrante necesita para que se pueda cambiar este esquema que data de 45 años atrás. Yo creo que ahí se verían mejorías a nivel nacional. Las imposibilidades que tienen los migrantes en poder desempeñarse, desarrollarse. La mayoría de personas que están llegando de Venezuela ahorita en este momento, casi la mayoría son profesionales. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay el impedimento por la validación de títulos, que eso lo maneja, si no me equivoco, la Universidad de Chile. La Universidad de Chile es la única que tiene. Es la única, pero ellos tienen un sistema que es del 88, pero es que es del año 88 que manejan todo el esquema. Sino que, entonces, ¿de qué estamos hablando? Si estamos en qué siglo. Entonces ya todos esos parámetros deberían cambiar. Entonces, ninguna de las personas profesionales que vienen aquí pueden desempeñarse como tal, sino ocupar otro tipo de trabajos y acciones en el momento que llegan, hasta poder tener la regularización de sus documentos como profesionales. Entonces, mira Chile cómo está desperdiciando esta cantidad de profesionales que están llegando al país. Podemos construir algo mejor si nos inclinamos a hacer lo que se requiere a nivel nacional. Da la sensación, Rodrigo, entonces, que el Estado chileno no está preparado para recibir a los inmigrantes en función de que hay una institucionalidad con características añejas, con legislaciones obsoletas. Mira, en cuando te hablé de la imagen, ¿cierto? Esa imagen institucional justamente muchas veces se constituye en esa imagen, porque efectivamente, como decía Fernando, la ley data del año 75. Con todas las características que significaba el decreto de ley en esa época, ¿cierto? Donde el inmigrante era una amenaza. Una ley en dictadura. Una ley en dictadura, de hecho, y donde el inmigrante es una amenaza. Entonces, eso no se ha cambiado en absoluto y no hay voluntad política tampoco para hacerlo. No hay una discusión. Estamos frente a una realidad donde la institucionalidad no ha estado, yo te diría, a la altura de... Ahora, esto es muy preocupante, porque lo que me están diciendo acá es que la ley chilena hoy recibe al inmigrante como una amenaza. O sea, ese es el espíritu del decreto ley que se construyó en el año 75, pero y se mantiene. Bueno, de hecho es una ley que se constituye en un espíritu de seguridad nacional. O sea, la dictadura, todos sabemos y tenemos claridad cuál era el espíritu de la dictadura, y sobre eso el tipo de leyes que se construían a base y a punta de decreto. Hay que recordar de que no había poder legislativo, sino que solamente era la Junta la que, por el poder propio que tenía, ¿cierto?, desarrollaba todo este cuerpo jurídico, ¿cierto? Todo ese entramado jurídico de alguna manera tenía un espíritu que estaba basado en la lógica de la seguridad, ¿cierto?, de la desconfianza, y efectivamente todo lo que tenía que ver con aquellos que entraban al país tenían que ver con una amenaza. Recuerda tú lo Entiendo que el pasado mes de junio, julio, en el Congreso se empezó a discutir un cambio a esta ley, ¿no? Sí. Sin embargo, llama la atención que esto no se cambiara entrado los años 90. No, bueno, de hecho eso tiene que ver, también es parte de lo que significó la transición a la democracia. O sea, muchas de las cosas que estaban
estaban dentro de la dictadura no se han cambiado hasta el día de hoy. Pero precisamente en eso lo que uno puede investigar, ¿cierto? Y darse cuenta, lo que hay son algunos instructivos presidenciales, te fijas, que indican y que van dando cuenta de cómo tienen los ministerios que tomar ciertas medidas frente a esta nueva realidad que se está dando. ¿Te fijas? Pero es una ley que en definitiva lo que te demuestra es la precariedad institucional en términos de la visión que tenemos como país, en términos de Estado, ¿te fijas? Frente a los inmigrantes. Yo creo que ahí uno debiera hacer una doble mirada, una que tiene que ver justamente con esta institucionalidad que es obsoleta y no da cuenta, te fijas, de una realidad. O sea, somos súper globalizados en términos económicos y miramos para el norte, te fijas, pero en esto somos súper provincianos, creo yo. Y por otro lado, creo que también hay una lógica cultural que se ha mencionado en varios puntos acá en este panel, que tiene que ver con esa lógica del miedo, el miedo al otro. ¿Te fijas? Aquí, y creo que hemos sido sumamente educados a lo largo, no solamente de los últimos 30, 40 años, sino que a lo largo de toda nuestra historia en torno a ese miedo al que es distinto. ¿Ah? Cuando hablamos de racismo, yo me gustaría decir que el racismo no solamente se expresa en un racismo aquí al extranjero, te fijas, o esa xenofobia al extranjero, fundamentalmente latino, sino que también somos muy racistas con nuestros pueblos, digamos. O sea, hemos sido tremendamente racistas con nuestros pueblos originarios, te fijas, con el pueblo mapuche, etcétera. Entonces creo que ahí hay una educación que ha sido sutilmente planteada de esta concepción que decía Gonzalo, esta mirada de la modernidad, pero es una modernidad europea, ¿te fijas? En la cual nosotros la hemos tomado y de alguna manera la hemos ido educando constantemente. Los historiadores, tú sabes, Gonzalo, que algunos dan mucha cuenta de ello. Entonces, creo que yo no estoy seguro de que estemos tan preparados. Me parece súper bien lo que tú planteas cuando dices que hemos ido mejorando. Me parece bien. Pero creo que debemos mejorar mucho más. Por un lado, que es el tema institucional, cambiar absolutamente el espíritu de esa ley, y por otro lado, también construir una cultura que vaya en torno a entender de que hoy día la ciudadanía es diversa, que somos absolutamente distintos todos, ¿fija? Y mientras entendamos eso, nosotros podemos ya entender de que podemos ser un país multicultural y todo lo que implica, ¿cierto?, recibir al inmigrante. Un país más cosmopolita, un país con más colores, con más sabores, con más misceláneo, que nos convierte también en una nación más tolerante y que, claro, empieza a cambiar ciertos paradigmas. Marco Brandarian, tu ejemplo y tu caso es súper interesante, porque cuando, así como hablaba de esa conversación que tuve alguna vez con un taxista, y que me imagino estamos súper de acuerdo que esa conversación se repite, ¿no? No, yo no soy discriminador, pero nos vienen a quitar la pega. Tú viniste a trabajar a Chile, pero terminaste convirtiéndote en un empresario que hoy da trabajo a mucha gente. Emprendiendo. Emprendiendo. Terminé emprendiendo. Por supuesto. Claro. Como un emprendedor te convertiste en un empresario gastronómico. Entonces ese giro también es interesante porque viniste a buscar tu destino, partiste trabajando acá, pidiendo trabajo, pero hoy tú das trabajo a mucha gente. Sí, pero es como, eso fue todo un proceso. No, ahora yo me siento, o sea, gracias a Dios me siento contento, feliz de haber logrado todo, de haber transitado por ese proceso y ser yo el que otorga trabajo. Pero también tengo que ser recurrente en lo que decía, por ejemplo, Fernando, en las trabas que se ponen, porque, por ejemplo, hoy día en la mañana estaba en un restaurante de los Baranderán, está en el de Puente Alto, y sin embargo llegaron 2 venezolanas que tienen una semana de llegadas, 2 haitianos que no tienen, tampoco tenían ni un mes, y 3 colombianos. 7 personas pasaron en la mañana buscando trabajo. Yo quisiera, por Dios, darles trabajo, pero no puedo, estoy atado de manos. Hay que explicarles que es necesario que tengan un RUT, que ahora piden el RUT provisorio, porque hay que imponer, porque uno como empresario, o sea, está bien, tú dices, yo doy trabajo, yo quisiera darle trabajo, sobre todo a los inmigrantes, como en un momento lo fui yo, que también me costó, estamos hablando, hace 24 años que yo llegué y sigue costando lo mismo. O sea, lo mismo que me costó a mí cuando yo llegué para conseguir trabajo porque no tenía la cédula de identidad, porque tenía que hacerme un contrato y la gente se negaba, más que no sé si era por ignorancia o porque no querían. Estuve como 2 años trabajando indocumentado porque no me hacían contrato, no tenía salud, no tenía fondo de pensiones. Entonces hoy día en la mañana casualmente antes de venir acá al programa veo que la realidad sigue siendo la misma de cuando yo llegué.
Entonces es impotencia la que uno siente. En 20 años no ha cambiado nada. No ha cambiado, en 24 años no ha cambiado nada. Y fíjate de que anteayer estaba dándole una entrevista a unas niñas que están estudiando administración y ellas querían ver algo que, o sea, entre su trabajo que tenía que hacer era de qué les podía yo dar, algo que a mí me costara. Y casualmente este mismo punto fue el que les di a ellos para que investigaran y todo. Y al final lo dejaron porque dijeron que en eso no me podían ayudar, porque eso dependía exclusivamente del gobierno y de cosas según lo que ellos habían estudiado, de que esto se venía arrastrando de muchos años atrás y que ellos no podían darle una solución a eso, otra solución, sino que cambiáramos mejor a otro tema, para que ellos hicieran su trabajo. Entonces, y eso te lo digo hoy día en la mañana, 7 personas, inmigrantes, extranjeros, que vienen por la necesidad de cambiar en su vida, de ganar algo mejor para su familia, y que han pasado casi 25 años de que yo llegué y que sigue siendo lo mismo. Casos ¿De qué hablamos? Fernando, se repiten. Sí, se repiten bastante, pero también nosotros debemos reconocer que en la actualidad el Departamento de Extranjería e Inmigración ha cambiado mucho el sistema. Anteriormente necesitabas un contrato de trabajo con el mismo empleador por 2 años consecutivos para que puedas pasar una temporaria y posteriormente una permanencia definitiva. Ahora, por ejemplo, sigue existiendo la sujeta a contrato, pero hay una temporaria por motivos laborales. Entonces que ya te ahorras casi 1 año y sacas la segunda cédula de identidad o RUT para empezar a trabajar. Hay muchas cosas, por ejemplo, anteriormente un niño que nacía en Chile era transeúnte, no era chileno. Actualmente eso ya existe, desde marzo del 2014 o 15, no me recuerdo bien. Entonces hay muchos cambios que se han hecho en beneficio también. Entonces yo creo que eso también hay que darle mérito que a esta gente, a estos organismos, a estas instituciones que están trabajando en beneficio de generar un mejor país, una mejor institución. Se les agradece. Fernando, como ¿qué otros ejemplos y problemáticas se repiten? ¿Son persistentes que ustedes ven como asociación de migrantes en Chile? Lo que se repite también es una cuestión difícil en los aeropuertos. Bueno, que ahorita recién salió en algo donde no solo los haitianos, sino algunos países, personas que venían de diferentes países, dentro del aeropuerto los asaltaban. Hubo en algún momento una denuncia que la misma gente del sistema de la policía, para no hablar de otros términos, efectivamente, sacaban el dinero de estas personas. ¿Cuánto traes y qué vienes a hacer a Chile? Y les entregaban menos. Después salía, pero me entregaron, no me dieron lo que tenía, porque habla otro idioma, otra situación. Articuladas al interior del aeropuerto para robarle a los extranjeros. A los que venían llegando, y especialmente a los que no hablaban el idioma. Pero debemos reconocer que a base de eso se abrió en diciembre del año que pasó una oficina del Departamento de Extranjería e Inmigración en el aeropuerto, que anteriormente no había. Entonces, justamente para que la gente pueda ser derivadas a esta área directamente. Y me imagino que debe haber alguna persona del departamento que pueda dar un acompañamiento individual o en estos casos familiares para que esto se pueda despejar. Obviamente son cosas que se dieron y ahorita ya poco a poco van cambiando, ¿no? Entonces hay otras dificultades también, que hay personas que, por ejemplo, con República Dominicana, ¿qué es lo que sucede? Hay muchos de República Dominicana que ellos les exigen una visa para entrar al país. Es uno de los pocos países de Centroamérica que les exigen este documento. En muchas situaciones hay convenios bilaterales, ¿sí? Pero obviamente la gente, aunque le sigas exigiendo visa, la gente sigue entrando al país de igual manera, aunque por lugares fronterizos no aprobados por la ley, ¿sí? Entonces ahí es donde viene que entran y quedan irregulares en el país en este caso. Entonces yo creo que deberíamos ir ayudando y abogando, ya que hay muchas personas de República Dominicana aquí, ayudando para que se elimine esa visa, porque la mayoría de personas de República Dominicana están creciendo en diferentes áreas. Una de estos es el sistema de las peluquerías, por ejemplo, a nivel nacional, manicure, todo eso, ¿no? Entonces hay países que tienen dificultades realmente para entrar al país todavía. Dependiendo la voluntad que tenga la persona de la PDI que te atienda en la frontera, se transforma en un dilema o se transforma en un beneficio para ti. Es dependiendo la voluntad en la frontera. Su criterio. Sí, es el criterio de ellos. El criterio de la persona de extranjería que te recibe. Sí, es la PDI quien te recibe. De migraciones. Pero no debiese ser así, ¿no? O sea, obviamente. Pero pasa todos los días y en cada vuelo que llegue, hermano, todas las noches pasa. De un país que debiera tener una institucionalidad acorde, digamos, a un tránsito
libre, ¿cierto? Un tránsito que esté acorde a los tiempos en los cuales vivimos. Entonces, no puede estar al criterio de funcionario tal o cual, ¿cierto?, de cómo estamos recibiendo a nuestros inmigrantes. Fíjate tú, nosotros, la universidad donde yo trabajo, que es la academia, lo que se hace un programa de intervención directamente con poblaciones de inmigrantes que es muy bueno, y ahí de alguna manera lo que estamos haciendo es tratar de llevar a alumnos en práctica a trabajar con los inmigrantes derechamente para ir catastrando no solamente la realidad cuantitativa, sino que también cualitativa, ¿cierto? Y las condiciones en las cuales se están muchas veces desarrollando estas comunidades a veces son son muy tristes, digamos, claro, ¿cierto? En términos de habitabilidad, en términos de acceso a servicios, derechos. Entonces, no puede ser, te fijas, que en un país que de alguna manera busca presentarse ante el mundo con vías hacia el desarrollo tengamos una mirada tan cortoplacida, tan estrecha desde el punto de vista de la relación que tenemos fundamentalmente con nuestros vecinos, y eso es importante. O sea, cuando entran los inmigrantes, tú colocaste delante el caso de la letra de la canción de Anita Tijoux, me parece que viene pero muy un tema que Somos Sur, que es muy bueno. Entonces, el tema es con nuestros vecinos. Entonces no podemos presentarnos hoy día en el siglo XXI, una sociedad globalizada, dependiendo del criterio de tal o cual funcionario, ¿te fijas? Y que actúe fundamentalmente como el peatón de la calle. La FIFA, para solamente contextualizar, hace unos días atrás nos sancionó entendiendo que somos uno de los países más racistas y de comportamiento xenófobo más importantes en los estadios. O sea, algo está mal, no solamente en la institucionalidad, sino que también en la cultura que hemos ido desarrollando nosotros como sociedad. A ver, esto es importante y vamos a entrar en un terreno ya mucho más espeso y digo más complejo para nosotros. Nos cuesta mirarnos al espejo. Gonzalo Peralta, ¿qué dice la historia? ¿Somos históricamente un país discriminador, racista, xenófobo? A ver, bueno, hay varios elementos ahí. Primero, esta situación geográfica lejana o aislada que creó una mentalidad, diría yo, un poco como autorreferente, ¿no? Donde el extranjero era un bicho raro. Y ahí se daban dos respuestas. Una, la acogida por lo novedoso, ¿no? Por lo peculiar, por lo simpático. Y otra, el rechazo, ¿no? Por la sensación de amenaza. Estás hablando de extremos. Claro. Somos cariñosos porque es un bicho raro, una excentricidad. Claro. O simplemente el rechazo por el temor a lo desconocido. Exacto. Y luego tenemos ya fin del siglo XIX y en el siglo XX la creación de una mentalidad nacionalista que producto de las guerras internacionales y de cierta ideología del nacionalismo que es muy potente, que surge a principios del siglo XX y que crea, digamos, obras tan raras como un libro de un autor llamado Nicolás Palacio que se llamó Raza Chilena, donde él intenta identificar cuál sería la raza chilena. Una mezcla, ¿no?, entre mapuche y español que produciría un sujeto guerrero. Una suerte de chileno químicamente puro. Exacto, lo que es, perdona la expresión, una soberana pelotudez. Entonces, a partir de eso se crea esta especie de destino manifiesto de una raza chilena que tiene ciertas virtudes, ¿no? Y estas virtudes serían el sacrificio, la solidaridad, el coraje militar, ¿no? Todos que van en una dirección hacia el nacionalismo, y eso ha penetrado con mucha fuerza, ¿no? Y se mantiene a través de los años. La dictadura fue tributaria de esa mentalidad y que se reproduce, y eso es delicado en cuanto a lo que conversábamos, sobre todo en la escuela, ¿no? La escuela es el medio de reproducción natural de la mentalidad de una nación, ¿no? Y dentro de la escuela estos elementos estuvieron muy presentes durante largo tiempo, y yo creo que eso ha sido algo no menor para la constitución de un cierto racismo, o más bien una cierta xenofobia y un nacionalismo. Fíjate tú que uno ve estudios sobre el movimiento obrero chileno de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, revolucionario, solidario, con una serie de características muy notables, pero además muy nacionalistas, ¿no? O sea, una idea de patriotismo exaltado, enfocado hacia la preeminencia de este país sobre sus vecinos, a partir de las guerras internacionales, de un supuesto destino manifiesto de la raza chilena.
Ahí hay un elemento ideológico que se construyó en Chile y que aún persiste. Vamos a casos puntuales, ¿no? Stevens, tú que llevas ya un buen tiempo en Chile, ¿no? Sí. ¿Te has sentido discriminado? Sí. ¿Quieres que te cuente? Por supuesto. Mire, una vez iba caminando así y me encuentro con un niño y me mira, ¿por qué eres negro? Un niño, mira, y lo miré y yo dije, ¿cómo me hace una pregunta así? Y le dije que mi mamá y mi papá son negros, por eso nací negro, igual que tu mamá y tu papá son blancos. Y uno más también que iba en un líder, estaba comprando ahí con mi polola y acerca a una señora y le dice, oye tú, ¿por qué no te metes con un chileno? Mejor andas jugando con los extranjeros, culiados. ¿Le dijo eso a tu polola? Sí, disculpa por la palabra. Pero es que y honestamente mi polola le habló, le contestó feo también y hasta que salimos de ahí. Date cuenta del nivel de insolencia. Juzgando la decisión de por qué emparejarse a una y una persona totalmente desconocida, como con qué derecho alguien hace eso. Digamos. Y eso se le acercó así nomás y le dijo, oye, como en buena onda así, y le tiró esa talla. Y yo que estoy atrás, quedé sin palabras, no le pude decir nada, había mucha gente alrededor, ¿qué voy a decir yo? ¿Qué te pasaba con ese tipo de situaciones? Digo, posteriormente, ¿no? ¿Cómo va a ir acumulando esos casos, esa frustración? Me pasó, yo me quedé tranquilo porque igual no lo quería decir cosas así, porque entiendo que estoy en su país, tiene su derecho de decirme lo que quiera. Y no le dije nada, pero mi polola le contestó. Y en la micro también, cuando va en la micro, siempre suben, dicen, esos negros culiados vienen a quitarle trabajo a los chilenos, mira cómo andan, ya son ni son cuantos, ya son muchos. Esas conversaciones tú las escuchas a tu espalda permanentemente. Pues, exacto, si no van criticando a los demás, a veces yo contesto porque le dicen cosas, porque los otros días subí en la micro y sale un chileno, le saluda a un haitiano, pero el haitiano no habla español. Le dijo, hola, ¿cómo está mi hermano? Y se defiende, dijo, bien, ¿y tú? Y dice, ¿por qué está en Chile? ¿Por qué no va a hueá en otro país? Y le dijo, oiga, señor, ¿por qué le habla así? Y le puse a decirle garabato también, porque eso le encuentro injusto que le hable así. Porque él ni tenía idea de lo que él le decía. Bueno, casos como este es lo que queremos también seguir revisando esta noche, ¿no? Que vamos viendo con dolor las situaciones que como chilenos tenemos que asumir como francamente discriminación, también ha ido construyendo a este país como tal. Es una gran contradicción vital esa, Gonzalo, ¿no? Si bien es cierto, este país se construyó en base a la inmigración, desde sus orígenes, somos profundamente discriminadores, al parecer. Claro, y piensa tú que la historia como de Chile que no junta ni pega eso. Está lleno de extranjeros, inmigrantes, ilustrísimos, ¿no? A ver, hace un rato se hablaba de la Universidad de Chile que controla, ¿no?, todo este tema de la educación y de la validación de los títulos de los inmigrantes. El primer rector de la Universidad de Chile, Andrés Bello, que era un venezolano. Listo, ¿no? partamos por ahí. Autor del Código Civil y de la gramática chilena, ¿no? Sarmiento, un argentino, uno de los impulsores de la prensa nacional. Rubén Darío, que llega también en la época de Balmaceda, aquí hace su obra poética fundamental para la historia de la literatura hispanoamericana. Todos extranjeros, y así tienes una lista gigantesca. Pero ¿cómo se califica aquí a Andrés Bello? Se le dice un chileno nacido en Venezuela. Como para hacer, digamos, apropiarse, ¿no?, claro, del caballero. Y no existe. Entonces, y la presencia de extranjeros en Chile ha sido fundamental, crucial en lugares de preeminencia, como también hay gente humilde que hace un trabajo cotidiano. Entonces, es una enorme ignorancia, ¿no? El rechazar o el renegar de la llegada de la inmigración a Chile ha sido fundamental. Entonces, lo que estamos viendo en los últimos años, porque en el fondo la memoria es muy frágil, ¿no? Y la gente siente que lo que se está viviendo hoy, donde llegan muchos extranjeros a Chile, es una suerte de invasión nunca antes vista. Es totalmente falso. Esto siempre ha pasado. Exacto. O sea, ha habido ciclos, ¿no? Ha habido ciclos. Tenemos el ciclo inglés después de la independencia, luego la llegada de los alemanes al sur, luego una llegada de inmigración muy potente después de la ocupación de la Araucanía, ¿no? Franceses, suizos, italianos, los yugoslavos a Magallanes, ¿no? y croatas.
los árabes también, a principios del siglo XX, que fueron muy resistidos, ¿no?, por la sociedad chilena y por el gobierno chileno, porque no se consideraba que era una inmigración deseable, ¿no?, porque estaba este prejuicio por lo europeo. Entonces, si no era europeo, se le veía como una mala inmigración, y por eso se les calificaba de turcos, ¿no?, siendo que eran sirios, libaneses, palestinos, pero como estaban bajo el dominio del Imperio Turco, se les calificaba a todos de turco. Y piensa tú que ahí hubo un incidente que retrata esto. A ver. Para 1910, centenario de la Independencia Nacional, grandes celebraciones, y las colonias extranjeras donan monumentos a la ciudad de Santiago para celebrar y agradecer la recepción de la República. La Plaza Italia, un monumento que ahora está corrido al lado, que sale un león alado, ¿no?, el león de San Marcos. ¿Quién se puso con los italianos, la colonia italiana? Los alemanes, esa fuente alemana que está en el Parque Forestal Grande, ¿no? Los franceses, un monumento que está justo frente al Museo de Bellas Artes, y así muchos otros. Los árabes también regalan un monumento, se instala, y el intendente de Santiago ordena que sea retirado porque lo considera antiestético. Esa onda. Esa onda, ¿no? Entonces, la recepción de todos estos monumentos de los países una europeos, vergüenza nacional, ¿no? Ahí lo teniendo con todo protocolo, además. Absolutamente, o sea, bien poco elegante también. Pero eso refleja justamente esos prejuicios racistas con lo que se considera la inmigración buena o mala. ¿Qué tan importante ha sido la ley Zamudio para proteger a los inmigrantes, en Chile, por supuesto, de actos discriminatorios? Yo creo que en realidad es un aporte muy bueno, no solo para el inmigrante, sino para todo Chile realmente, porque esto te va a proteger y te va a cubrir de las amenazas de lo que está sucediendo actualmente en Chile, ¿sí? Entonces ha sido un beneficio. Yo creo que todos estamos positivamente a estas leyes que se crean realmente en beneficio de no solo del inmigrante, sino del chileno. Y antes que me hablabas de racismo, tengo un amigo que es de África. ¿Ya? Él es negro, pero él llegó hace 15 años a Chile, y me dice que él no sabía que era negra hasta cuando llegó a Chile. Dice, porque él llegó y todo el mundo lo miraba, lo tocaban así a ver si picaba o saltaba o algo, ¿no? Lo tocaba, por favor, dijo, ¿me puedo tomar una foto contigo? Le tocaban el pelo, decía, sí sabes escribir, sabes leer. Entonces sí, yo recién descubrí ahí que era negro. Antes yo no sabía que era negro. Y que sabía leer y escribir. Y que sabía leer y escribir, más que todo era un profesional. Entonces son anécdotas que uno le queda. No, pero día a día realmente la gente tiene esos prejuicios de que ve muchos haitianos, dice. Realmente yo creo que hay un aproximado de unos 12.000, que a unos dicen 20.000, pero unos 12.000 realmente, pero se los ven más notorio, y especialmente en comunas específicamente, que los ven que son sucios, otros que son evangelistas, otros que son más pero obviamente ellos viven en estas comunas para que dan las oportunidades necesarias, pero viven en CITEC. Viven en CITEC, donde viven 10, 15 familias compartiendo muchas veces un solo baño. Pero es por las posibilidades que no tienen cómo ingresar al país a hacer lo que quizás saben hacer. Obviamente por las dificultades de un documento, un RUC, que es un documento administrativo realmente, ¿sí? Pero que no pueden acceder. No pueden acceder para alquilar algún lugar como corresponde, y peormente para trabajar, ¿sí? Obviamente, como indicábamos, que esto se ha recogido en tiempos récord actualmente para lo que era antes, pero hay dificultades en esos accesos. Entonces, obviamente que vivir en CITEC no solamente lo hace el haitiano, lo hace todos los países que llegan, por las dificultades que tenemos en tener el RUC inmediatamente, ¿no? Sí. Pero a base de eso hay que ir cambiando esa metodología, porque nadie quiere vivir en CITEC. La gente piensa que porque viven en CITEC, en el país de origen, piensa que vivían así o peor, y no es así. Uno viene de otros países ganando un sueldo básico, hablemos en dólares, de $360, pero donde también un arriendo te vale $120, pero completo. Entonces vives con otras comodidades. Simplemente Chile se ve a nivel internacional, especialmente en Centroamérica, Sudamérica, se lo ve como una ciudad metropolitana más o menos, que tiene estabilidad económica, pero lo que no sabía es que todavía no tenía la cultura necesaria, ¿sí? Entonces la estabilidad económica se hace un atractivo para cualquier migrante que quiera llegar, porque suma la cantidad que puede ganar como sueldo básico, suma más el adicional de horas extra, al hacer el cambio de la moneda, ¿cuánto puedo enviar a mi país?
Si es para Bolivia le sale 5-1, si es para Perú 3-1, si es para Colombia 3-1, o si es para en dólares 1-1 o 2-1, dependiendo, ¿no? Entonces la gente simplifica eso. Por eso los países que más se posicionan aquí son los que justamente que el cambio de moneda es donde más utilidad le va a dar. Exacto. Ahora, ¿cuál es la otra cara de la moneda, Marco, por ejemplo, cuando tú vas de vuelta a Perú? ¿Cómo se recibe allá a un chileno que... Estamos haciendo el giro inverso, ¿no? Fíjate, a un chileno que llega a tu país. Sí, en los últimos años que he ido, inclusive este año, he visto que la recepción es completamente distinta. No, es completamente distinta que la recepción del chileno hacia el peruano acá. El peruano es un poco más abierto, más dispuesto a ser cercano y a acercar al chileno a nuestro país. Bueno, en este momento, por decirte, según cifras, dice que en Perú hasta el año pasado habían 70.000 chilenos más o menos en Lima. Bueno, y hay mucha gente que está, o sea, trabajando por la minería y por las inversiones que han llegado allá y todo, pero mayormente con los chilenos que yo he conversado que viven allá no he recibido, o sea, mejor dicho, no he escuchado ninguna queja de algún trato diferente por parte del peruano hacia ellos, ¿no? Como yo tampoco podría hablar por mi persona de algún trato diferente al que yo he sentido en los 24 años que tengo en Chile. Hablo por cuenta propia, pero cuando fui a Lima lo pasé tan bien. Se pasa mal allá, yo no sé cómo lo pasaste. Se come mal, sí. se come mal. De hecho, un chef chileno me decía hace algunos días que él aplica la prueba de fuego, que es la prueba del boliche de la esquina. Es decir, cuando tú vas a una ciudad, cualquier lugar del mundo, si tú vas al boliche de la esquina de tu hotel y la comida es rica, quiere decir que la gastronomía de ese país es buena en cualquier lugar. Exacto. Porque es al azar, lo que está ahí a la vuelta. En Perú se cumple, me decía él, ese mandamiento. En México también. En México también. En México tenemos más. La suerte. El mismo mexicano dice, mientras más cochinito, más rico. Y se va a las picadas de la esquina, de media cuadra, ahí sí. ¿Ha cambiado de cierta forma nuestra mirada en Chile, crees, Marco, respecto de los peruanos, gracias a su gastronomía? Por supuesto. Y gracias al no solamente por la gastronomía, sino que por la apertura de Chile a viajar al extranjero, a hacer viajes, a realizar viajes a Chile. Yo te voy a contar cuando yo comienzo a trabajar aquí en Chile, o sea, cuando ya me hago independiente económicamente y hago mi primer restaurante, el logotipo que yo pienso, es que yo quería poner un colibrí, el colibrí que tengo aquí, que es el colibrí mochica. Pero nadie sabía del colibrí mochica. Sin embargo, averigüé y sí conocían la línea de Nazca. Entonces, el logotipo de mi restaurante, en un inicio fue el colibrí de la línea de Nazca. ¿Y sabes cuánto me demoré para poner este logotipo, que era el colibrí mochica? Me demoré 10 años. Pero en 10 años logré que la cultura mochica, que es la cultura del pueblo del cual yo vengo, del cual me vio nacer, con el cual me encuentro conectado con la esencia ancestral cultural de mi pueblo, y yo pienso que el orgullo de ser mochica me ha llevado a lograr el éxito que tengo. Me demoré 10 años para que el chileno pudiera saber algo de lo que era la cultura mochica, que estaba en el norte, que era Lambayeque, que era la cuna del reino mochica, que yo había nacido ahí, y ahora yo soy feliz porque ese trabajo no fue en vano. Ahora la mayoría de chilenos conocen, saben de mi cultura, saben de mi pueblo, van a Máncora, que está encima de mi pueblo. Entonces, como te digo, se puede hacer. Me demoré, pero se puede. Qué rico, Máncora, además. Vamos a hacer un breve alto y, ojo, a la vuelta estaremos conversando más intensamente con Steven Benjamin acerca de su película Perro Bomba. Tenemos un teaser de este film que justamente resume parte importante de lo que esta noche hemos discutido en Cultura Verdadera. La realidad de los inmigrantes en nuestro país, hoy en nuestro programa. Vamos y volvemos. De cómo los inmigrantes han ayudado a construir Chile, y también buscamos una radiografía, una fotografía de qué tan tolerantes somos a lo desconocido, a lo distinto, qué tan discriminadores, xenófobos, racistas somos como sociedad chilena. Y lo que hablábamos justamente en la pausa comercial con el historiador Gonzalo Peralta, ¿no? ¿Qué tipo de modernidad estamos construyendo hoy? Sí, se supone que Chile va en vías a ser un país desarrollado, ¿no? Y ahí hay dos conceptos que yo creo que es interesante comparar, que es el de modernización
y modernidad, ¿no? Y modernización se refiere a los adelantos tecnológicos, ¿no? A la economía, a la infraestructura. Progreso económico y material. Exacto, exacto. Pero la modernidad es un concepto más amplio y más profundo que tiene que ver con un cambio en la sociedad de que sea más abierta, más tolerante y más cosmopolita. Y yo creo que Chile tiene un problema con eso. O sea, ha sido un país muy provinciano, ¿no? Que durante mucho tiempo hemos sido muy autocontemplativos y muy autorreferentes y con mucha dificultad ante lo distinto y lo extranjero. Entonces la llegada de la inmigración a Chile nos está imponiendo ese desafío, ¿no? Nos está diciendo si somos capaces de lanzarnos en la construcción de una nación que sea realmente moderna. Y esa modernidad va de la mano de estos cambios hacia una sociedad más cosmopolita. Tal cual. Claro, una sociedad verdaderamente cosmopolita, donde salgas a la calle y veas gente de distintos colores, donde puedas comer cosas de distintos sabores, donde escuches distintos acentos. El tema es tan contingente que justamente hay un equipo realizador que está preparando una apuesta cinematográfica que lleva por título Perro Bomba. Steven Benjamin es justamente el protagonista de esta película. Tenemos un teaser que es parte de lo que se está preparando, señor director, a ver si lo podemos ver, y a la vuelta con su protagonista, con Steven, lo podemos comentar. Pongan atención. Esto es Perro Bomba acá en Cultura. Lo que acabamos de ver, Steven, cuéntame un poquito de qué va este proyecto, más en detalle. Bueno, Perro Bomba se trata de un migrante que llega a Chile cargado de sueños. Pero al llegar no es lo que él pensaba ni lo que él esperaba de Chile. Piensa que Chile es un paraíso. Piensa que Chile es un paraíso, pero cuando llega no lo es. ¿Con qué se encuentra? ¿A qué se enfrenta? Se encuentra con muchas cosas, se pone a hacer cosas que no debería hacer y se pone a hacer como delito, cosas que no debería hacer nunca más. Y bueno, tampoco no voy a comentar tanto de la película, pero le invito para que le dan like a la página de la película, Perro Bomba Película. Igual también tenemos Perro Bomba Película. Entiendo que están buscando financiamiento además para que este proyecto llegue a puerto. Exacto. Perro Bomba Película. También tenemos a él que tiene una fundadora que se llama Amin, que también nos ha apoyado. Y bueno, eso, ¿qué más? Una película que de cierta forma cruza realidad con ficción, porque tiene que ver en parte con tu propia historia. Claro, esa película, como le digo, tiene como un 70% de mí, porque en la película dice que tengo una chilena, en vida real lo tengo, y vivo con ella en una casa también igual, y lo más bueno que donde yo trabajo, filmaron una escena ahí, en mi trabajo. Es como algo ya, como le digo, eso es como un 70% de lo que como él escribió, y el equipo es un buen equipo, buena onda. También igual le quiero mandar un saludo a ellos, mis 32 guerreros de Perro Bomba, son súper buena onda conmigo y simpático. Y eso, más. Vamos a estar atentos a Perro Bomba, por supuesto. Y Fernando, cuéntame un poquito cuál es la realidad del pueblo haitiano en Chile. Antes que nada, tomando en consideración lo de la película, realmente a todas las empresas, instituciones privadas del Estado que puedan hacer un aporte para esta película, que realmente se va a ver reflejada todo el sistema migratorio. Del racismo, los prejuicios, la inclusión que no se está dando, se la va a ver en esta película. Entonces yo realmente, a todos los que me conocen, por favor, y a los que no me conocen, denle like y comuníquense con Perro Bomba para que de una u otra manera pueda hacer un aporte para esta película, que se haga realidad como corresponde, ¿sí? No, realmente la realidad aquí de los haitianos aquí en Chile es bastante difícil, como anteriormente lo comentábamos, primeramente por el idioma. Obviamente que hay que respetarlos mucho, porque por ende ya vienen conociendo o sabiendo el inglés, aparte que hablan el creol, ya hablan el español y en casos el inglés. ¿Sí? El francés, me dicen. Y francés también. Entonces la mayoría de los haitianos fluidamente hablan algunos idiomas. Entonces de ese punto de vista ya nos llevan una jerarquía nosotros. ¿Sí me hago entender? Ya hablando y fluidamente algunos idiomas. Pero a base de eso son unas personas sensibles y más que todo de trabajo. Son personas que yo he visto que realmente vienen acá a Chile y cuando llegan como que vienen a comérselo a Chile así laboralmente. Quieren ganárselo rápidamente a Chile. Y ahí está un esfuerzo propio de lo que él ha hecho.
Es una evidencia propia del esfuerzo y el sacrificio de todo lo que él creía y está haciendo realidad en estos momentos. Rodrigo, lo que plantea Gonzalo Peralta, el desafío de la modernidad y de la modernización, ¿cómo lo ves tú? Sí, fundamentalmente el hecho de que nosotros hemos buscado generalmente esa concepción de la modernidad es una concepción, yo te diría, no construida desde nosotros mismos, ¿te fijas? Sino que además una modernidad buscada desde afuera. O sea, estos espejos traídos fundamentalmente de Europa, ¿cierto? Son espejos que de alguna manera lo que se buscan es instalarlo acá y tratar de llevar formas de vida, ¿cierto? Culturas muy asociadas a esto. Y creo que eso es lo que nos falta a nosotros. Hemos generado procesos de modernización, como dice Gonzalo, pero construir también nuestra propia modernidad que sea también reflejo de lo que somos aquí en nuestro país. O sea, ese sincretismo cultural en el cual nosotros debemos desarrollarnos. Te fijas que somos un país que estamos recibiendo constantemente a migrantes. Tienen que ser parte, ¿cierto?, de la construcción de una modernidad que también sea un poco más auténtica. No tanto extraída, no tanto traída de paradigmas o de grandes modelos que de alguna manera a la verdad no son capaces de reflejar la realidad de lo que somos hoy día como país. ¿Te fijas? No tienen que ver mucho con nosotros. No, por cierto, y muchas veces está muy importante. Yo no me pongo, digamos, a importación de costumbres, de cultura, ¿te fijas? Me parece que está muy bien, pero también está muy bien que seamos capaces de ir construyéndolo nosotros mismos a partir de las realidades que se nos están dando en estos momentos. Y esta es una realidad que tenemos que acostumbrarnos. Me llamó la atención, disculpa, el hecho delante cuando planteaste sobre el niño que te dice eso. Claro. Nosotros no tenemos un gen racista. El niño que le dice ¿por qué eres negro? Claro, nosotros no tenemos un gen racista, no es que nacimos racistas. El racismo se educa. ¿Te fijas? Y eso, detrás de ese niño hay una familia. Claro, hay una suerte, de alguna manera, de educación familiar que seguramente después se potencia en la escuela, como decía Gonzalo. Y eso es muy pesado, ¿te fijas? Se va construyendo con mucha fuerza y finalmente nos encontramos con ese tipo de cosas. Entonces tenemos que ser capaces de darle una vuelta a eso, a nuestra historia, aprender también mucho más de nuestra historia para poder entender de que esa modernidad tiene que ser también un poco más original, más propia, y entender que esto es parte de ello. Entonces, queridos amigos, hemos recibido buenos comentarios también interesantes sobre la discusión que hemos puesto sobre la mesa hoy con nuestro hashtag Cultura Verdadera, @mentiraslarred. Empezamos ya a despedir nuestro capítulo de hoy. Agradecemos su sintonía y por supuesto las posiciones, las experiencias, las vivencias, la revisión histórica respecto de un tema que nos compete tanto hoy, sobre cómo los inmigrantes siguen construyendo este país. Bien, así somos, y nosotros nos reencontramos mañana 10:30 en punto, cuando abramos un nuevo capítulo de Mentiras Verdaderas. Hasta la próxima.